Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Chávez Espinac, nos encontramos en la redacción de La Nación. Esta mañana y esta tarde ocurrieron preocupantes manifestaciones violentas de carácter xenofóbico en el Parque La Merced principalmente, pero también en la Plaza de la Cultura en San José. Acabamos de recibir información de parte de Casa Presidencial de que hubo al menos 44 detenidos, 38 de ellos costarricenses, muchos con antecedentes penales, incluyendo algunos menores de edad también. Algunos de los detenidos portaban armas blancas y también bombas de las llamadas Molotov. Esta situación es preocupante, ya la representante de las Naciones Unidas en el país llamó la atención sobre estas manifestaciones violentas y de intolerancia. Queríamos comprender mejor este fenómeno, comprender mejor cómo se dan estas manifestaciones de xenofobia, de dónde surgen, cómo se nutren, pero también cómo se pueden combatir o aplacar. Entendemos que nos encontramos en una situación compleja debido a la crisis profunda que está atravesando la sociedad nicaragüense, debido a la represión de la manifestación en contra de su gobierno y que, por lo tanto, muchos nicaragüenses han tenido que venir al país para resguardar sus vidas. Pero nada de esto explica por sí solo, digamos, por qué pueden surgir eventos de este tipo. Así que invitamos a uno de los expertos principales en el país en temas de migración, de xenofobia también, que han estudiado este tema por años. Él es Carlos Sandoval García de la Universidad de Costa Rica, catedrático. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. El otro día conversábamos sobre el tema y decíamos que qué pena, que llevamos 10 años haciendo, bueno, porque yo lo conozco hace 10 años, 10 años haciéndole las mismas preguntas y 10 años volviendo sobre lo mismo. ¿Qué pasa con la xenofobia? ¿Qué es y de dónde surge? Bueno, muchas gracias Fernando y muchas gracias a las personas que nos siguen. Eh, Decir que hoy es un sábado muy triste para la sociedad costarricense, ¿verdad? Eh, Manifestaciones de odio y xenofobia hemos tenido por muchos años a través de conversaciones interpersonales, a través de incluso los medios de comunicación, de las redes sociales, pero hoy ocurrió algo distinto. Uh -huh. Hoy hubo un acto, un acto en la calle, como pocos hemos tenido en Costa Rica en muchos, muchos años. De manera que hoy tenemos que hacer un punto de reflexión acerca de qué somos como sociedad y cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Para usted, que ha estado observando este tema por muchísimos años, quisiera recalcar eso, es tan diferente, es decir, lo que ocurrió hoy de una manifestación articulada, con consignas, convocada por redes sociales y con claramente la intención de provocar daños, ya que portaban con armas. Bueno, yo diría que, por ejemplo, en la historia reciente tenemos tal vez dos eventos que produjeron mucha hostilidad y mucha xenofobia. Uno fue el asesinato de Natividad Canda en el año 2005, hace 13 años. Y Natividad Canda fue ¿Cómo no? el personaje, esta persona que murió atacada por perros y que, bueno, en aquel momento se dio toda una discusión porque efectivamente, bueno, tal parecía que él iba a cometer un delito en la propiedad, pero bueno, que no se le defendió y ni siquiera los oficiales de seguridad procuraron proteger su integridad. Y ese evento dio origen a una gran cantidad de imágenes de muy mal gusto. El segundo momento reciente acaeció en el contexto de las disputas por la llamada Isla Calero, que también atizaron los fuegos, que incluso se llamó a marchar de blanco en nombre de la patria, etc. Pero lo que tenemos hoy es muy distinto, ¿no? Claro. Es decir, acá lo que convoca es el odio, lo que convoca es el rechazo abierto, ¿verdad? Llama la atención que el uniforme es el uniforme de la SELE, de la selección de fútbol mayor, ¿verdad? Cuando el fútbol no debería servir para llamar a la guerra y para llamar al odio, ¿verdad? Claro, hay toda una tradición democrática, más bien de congregación, en torno al fútbol. Siempre genera esa disonancia muy fuerte entre lo que el fútbol, como cohesionador, como encuentro entre clases incluso, puede realmente hacer germinar y una manifestación como esta. Y lo otro es que en las tomas que hemos visto de la televisión y en las mismas redes sociales, la gran mayoría de las personas que asisten son varones, ¿verdad? Sí. Es decir, que pareciera que no podemos olvidar la conexión entre la xenofobia, el odio y el machismo, ¿verdad? Hay una
son los hombres los que atizan los fuegos, y ahí tenemos que poner también una reflexión de por qué los hombres somos capaces de mayormente de llamar al odio, como si finalmente todas las personas, los seres humanos, no fuésemos habitantes del mismo planeta. Claro, ahora bien, lo que ocurrió hoy es curioso porque, bueno, hemos estado viendo muchas publicaciones en La Nación y en nación.com pueden encontrar una nota donde recopilamos muchas de las noticias falsas que circularon esta semana. La publicamos ahora en la tarde. Sí. Solo esta semana tuvimos que desmentir en nuestra sección No Coma Cuento, que se dedica a desmontar noticias falsas, ¿Cómo no? al menos 6 informaciones falsas, o sea, directamente falsas, no malas interpretaciones, Bien. no confusiones, falsas. Y pareciera haber también mucha desinformación, en tanto, por ejemplo, ahora viendo las tomas de Teletica que realizó en el Parque La Merced, una persona, por ejemplo, cantando la consigna "El pueblo unido jamás será vencido", que era la Sí. consigna De la Unidad Popular en Chile, de la Unidad Popular en Chile. hace muchos años. Ajá, exacto. Entonces, por un lado, lo que quiero decir con esto, a lo que voy con esto es, por un lado, claro, son manifestaciones muy preocupantes, pero por otro lado, no parecieran tener la coherencia o la solidez ideológica o la claridad suficiente como para que pensemos que hay una articulación mayor detrás, lo cual no debe bajar las alarmas. Sí. Pero me pregunto si usted considera que si hay algo más atrás, más articulado, más estructurado, o si cree que son manifestaciones, llamémosles espontáneas, derivadas de este caldo de noticias falsas que ya describimos e identificamos. Bueno, yo pensaría que es posible que haya pequeños grupos que sí están muy claros de que la migración se ha convertido en la bandera de la extrema derecha en muchos países del mundo, ¿verdad? No digamos los Estados Unidos, no digamos en la misma Francia, sectores en Alemania, y peor aún Polonia, Hungría, la misma Austria, ¿verdad? Esa idea de que la migración se convierte en un punto de articulación de los grupos de extrema derecha, posiblemente sí sea un dato conocido para pequeños grupos que son capaces de lograr un eco importante, ¿verdad? Claro. Tengamos presente que hoy en la mañana y un rato de la tarde, cerca de 500 personas se hicieron presentes, ¿verdad? No son pocas, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿cómo fueron logrando ese eco? Es muy importante estudiarlo, ¿verdad? Porque eso nos habla de que tenemos que tener más reflexión, que tenemos que llamar a la calma, que podemos tener diferencias, pero no se vale llamar al odio y no se vale llamar a la xenofobia. Ahora bien, claramente tenemos muchísima información, muchísimos comentarios que nos están haciendo. Sí. Muchos son muy críticos y por supuesto bienvenido al debate, siempre ojalá dentro de los límites del respeto. Pero muchos de los comentarios lo que nos dicen es que eso no es xenofobia, que lo que pasa es que los costarricenses se cansaron de una migración descontrolada. Lo cierto es que hasta el momento no hay una crisis, es decir, ni seguridad ni migración han detectado que no puedan controlar la situación. La Defensoría de los Habitantes sí llamó a articular una respuesta interinstitucional que respondiera a las necesidades de las personas que están migrando, en el entendido de que no se les estaba pudiendo procesar muchos documentos ni atender las necesidades básicas de inmediato, como usualmente ha hecho Costa Rica, a pesar de los llamados, por ejemplo, de la canciller Epsi Campbell a generar espacios de recepción. Ahora, si no hay una crisis abierta, crisis implica que está fuera de control, que provoca riesgo, que es insostenible y que el gobierno no tiene, digamos, la capacidad de contenerlo. Eso no es lo que está ocurriendo. Pero la percepción que muchas publicaciones fomentan es esa. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? Bueno, ¿Cómo se sostiene? Yo creo que a lo largo de los años hemos venido amalgamando insatisfacciones al interior de la sociedad costarricense que requieren expresarse, ¿no? Y muy a menudo una forma ciertamente común de que se expresen esas insatisfacciones, esos malestares, es proyectando lo que no nos gusta en nuestro grupo en grupos externos, ¿no? Que los convertimos como una especie de chivo expiatorio para tratar de volver explicable la mala fortuna que tenemos. ¿Qué es mala fortuna? Bueno, a lo mejor hay importantes sectores de la sociedad costarricense que no logran encontrar el empleo que quisieran. Sí, y eso es muy preocupante también. ¿Verdad? Sí, 50% de empleo informal. ¿Verdad? Y entonces eso
eso genera malestar y ese malestar es comprensible, ¿verdad? No es inventado. Eso es una situación que se repite mucho y muchos nos dicen por acá, ¿Cómo bueno, no? ¿por qué los nicaragüenses vienen a tomar el trabajo que los ticos, que los Sí, ticos merecen? sí. Ahora, lo que uno podría decir es que, por una parte, es indiscutible que hay un sector de la sociedad costarricense que no encuentra los trabajos que quisiera. Por otra parte, también es cierto que los nicaragüenses toman trabajos que esos mismos costarricenses no quisieran. La agricultura de exportación es un caso, ¿verdad? Hoy sería muy difícil para una persona joven, mayormente varones urbanos, decirles, bueno, hay trabajo en la corta del banano, hay trabajo en la zafra de la piña. Sería muy difícil persuadirlos de que se sumen a la recolección del café. Ese no es el trabajo que los costarricenses que están en el sector informal añorarían. Entonces, bueno, por una parte, y puede parecer un poco irónico, ocupamos mano de obra que venga especialmente de Nicaragua, Claro. y por otro lado también ocupamos empleos de calidad en Costa Rica. Desdichadamente, esos empleos de calidad no los vamos a conseguir tan fácilmente, es decir, Claro. y eso lo hemos discutido mucho en Costa Rica, ocupamos mejorar la calificación de esas personas que desdichadamente no tienen trabajo y la preparación no se consigue de hoy para mañana. Y claro, eso produce ansiedad, eso produce frustración, y a veces la frustración desencadena agresión y desencadena violencia, ¿verdad? Yo creo que un poco eso se escenificó hoy, es decir, lo que es nuevo me parece es que se logró pasar de las manifestaciones agresivas y violentas, por ejemplo en redes sociales, a una marcha presencial. Es decir, que una que otra persona se manifieste públicamente no es novedoso, que lo hagan 500 personas sí. Sí, sí, que hay un grupo articulado, digamos, una Claro, organización. y que haya grupos dándole pensamiento de cómo utilizar de forma xenófoba estos malestares que hemos comentado, sí es muy preocupante. Ahora bien, ¿usted cree que ocurra, es decir, ¿qué cree que ocurra ahora? ¿Qué puede pasar ahora a partir de lo que vimos hoy y del tipo de comentarios, el tipo de reacción y el tipo de manifestaciones que se dieron hoy? Bueno, yo creo que ahora importantes grupos de la sociedad costarricense que creemos que es conversando como podemos llegar a acuerdos, nos tenemos que manifestar. Y yo creo que estamos en un momento en que esa forma de manifestarnos, siempre respetuosa, aunque no coincidamos, ya no va a ser posible exclusivamente en redes sociales. Yo creo que a más tardar el fin de semana que viene, tenemos que convocar a una marcha por la paz, por la solidaridad, por el entendimiento, por el respeto, diciendo algo así como que el corazón costarricense le dice no a la xenofobia. A mí me parece que ya es urgente lo que ha pasado hoy, no se puede dejar pasar, hay un parteaguas, ¿verdad? Es como cuando un desacuerdo pasa a los actos, ¿verdad? Claro, hoy en redes sociales alguna gente decía, es nuestro Charlottesville esto. Charlottesville, el disparador fue una manifestación neofascista en Estados Unidos, supremacista blanca, que disparó una oleada de apoyo, que disparó muchas detenciones ¿Cómo no? y que disparó también una respuesta. Así, yo Es, creo es así. yo pienso que hoy, esta noche de sábado, tenemos ese reto, es decir, que tenemos que hoy mismo empezar a articular una enorme manifestación respetuosa, pacífica, pero vehemente, que llame a los mejores valores, a las mejores reservas de la sociedad costarricense y que diga que en medio de las dificultades que tenemos, en medio de las dificultades que tiene Nicaragua hoy, no podemos darnos el lujo de llamar al odio, llamar a la xenofobia, bajo ninguna circunstancia, ni contra los nicaragüenses, ni contra otro grupo que por distintas razones se ve obligada a venir a Costa Rica. Ahora bien, lo cierto es que cuando hay una crisis como la que está viviendo Nicaragua, evidentemente Sí, va a haber una migración significativa sí, y va a haber vamos a ver, un periodo durante el cual van a ocurrir este tipo de cosas, de que las personas tengan que venir a Costa Rica, por ejemplo, porque somos el país vecino al fin y al cabo, sí. y el más estable. ¿Cuál puede ser una política migratoria adecuada que puede emprender el gobierno para entender también muchos de los comentarios que nos están haciendo? O sea, bueno, que les preocupa mucho, algunos más respetuosos que otros, que les preocupa mucho la migración, digamos, descontrolada o la migración
que se pueda dar a raíz de, digamos, de la falta de controles. Sobre todo Sí. preocupa, o les preocupa a muchas personas que se preguntan, es, bueno, ¿qué pasa si estamos dejando entrar gente con antecedentes criminales y cosas de ese tipo? ¿Cuál puede ser una política migratoria adecuada para Bueno, Costa Rica? sí, esa es una pregunta muy importante y muy válida, ¿verdad? Yo primero llamaría la atención que no al día de hoy están entrando más personas de las que estaban haciéndolo hasta abril, pero no son flujos multitudinarios, ¿verdad? Eso primero tenemos que entenderlo, porque uno de los elementos que sirven para atizar el odio es magnificar y hablar de que son olas de personas. Claro. ¿Verdad? Eso lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en muchos lugares, no se diga en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, hasta ahora la llegada de nicaragüenses es mayor que antes, pero no es multitudinaria. Ahora, yo creo que una política pública, una política de gobierno, tiene que articular varios elementos. Uno es una muy activa presencia diplomática, ¿verdad? Es decir, Claro. Costa Rica tiene que hacerse escuchar más en términos de articular una iniciativa regional para tener más presencia en el debate político acerca de Nicaragua. A mí me parece que tenemos que evidenciar que una crisis en Nicaragua tiene repercusiones enormes, no solo en términos de cuántas personas vienen, tiene enormes repercusiones en la economía, ¿verdad? Hay sectores exportadores que deberían hacerse eco y hacer eco en sus colegas empresarios nicaragüenses de que tenemos que tener una salida política en Nicaragua, ¿verdad? Sí, claro, que no puede pasar, o sea, que ojalá no pase por más violencia, porque también para el pueblo nicaragüense es insostenible. Absolutamente. Entonces, un primer elemento, yo diría, es la vía diplomática del Estado y de los grupos empresariales, por ejemplo, exportadores costarricenses. Que están sufriendo muchísimo, y eso ¿Cómo hay no? que quedar claro. Eso es muy Creo importante. que eso es fundamental. O sea, la crisis de Nicaragua no es simplemente una crisis que está ocurriendo allá y que No entonces solo de migración. que genere migración. Es que los empresarios costarricenses están perdiendo ya miles de millones de colones ¿Cómo no? por esta crisis, en 4 meses de crisis. Entonces, yo diría que también el empresariado costarricense tiene que hacerse escuchar. Eso es muy importante, hacerse escuchar frente al gobierno costarricense, pero también hacia sus colegas empresarios nicaragüenses que tienen, diría yo, un músculo político en Nicaragua que no se deja ver tanto como se requiere. Ese es un primer elemento. Otro elemento, yo pensaría, es que las agencias de Naciones Unidas también requieren tener más voz en la región. Tengamos presente que en diciembre se van a cumplir 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que ese aniversario le puede tomar tarde a Naciones Unidas. Creo que necesitamos no solo declaraciones, sino iniciativas. Creo que llamar a una conferencia sobre Centroamérica hoy, a 30 años de los acuerdos de Esquipula II, esta es la Centroamérica que tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Hace 30 años, los presidentes de entonces, que incluye a Daniel Ortega, firmaron un acuerdo de paz que le dedicaron a los jóvenes. Sí. Y ellos decían, los jóvenes merecen una Centroamérica diferente. Lo que tenemos hoy da mucha tristeza. Y otro Claro. elemento también, un tercer elemento de política pública, yo diría, es que también, y posiblemente con apoyo a agencias internacionales, el Estado costarricense tiene que tener, y yo estoy muy claro que han hecho un enorme esfuerzo en términos de documentar las solicitudes de refugio, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo para que las citas para las personas que están solicitando refugio no tarden tanto, es decir, ya hay citas cuya espera es de más de un año. Claro. Es decir, que ocupamos más prontitud y con ello no quiero desconocer el esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad? Pero yo creo que esos tres elementos son muy importantes: una acción diplomática, una mayor presencia de las agencias de Naciones Unidas, una mayor presencia, digamos, del accionar público y tal vez quisiera mencionar una cuarta, Fernando, y amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, que yo diría que otros sectores de la ciudadanía tienen que manifestarse, y enfatizaría mucho el fútbol, porque si vemos las tomas, la gran mayoría de las personas que se manifestaron hoy iban con la camiseta de la CL. Sí. Y a mí me parece que hay que sacarle tarjeta roja al racismo y al odio y a la xenofobia del fútbol. Yo creo que es importantísimo, ya algunos clubes de fútbol lo han hecho, que también, no sé si ya se habrá pronunciado, que la Federación de Fútbol separe los colores de la selección
de la xenofobia. Eso es importantísimo. Bueno, de llamó la hacerlo, atención que... y hay que hacerlo este fin de semana. Claro, a mí me llamó la atención que el Club Sport Herediano fue uno de los que se manifestó muy pronto en contra de manifestaciones xenofóbicas. Ahora, Y qué bueno, de nuevo, muchas preguntas y les agradecemos el respeto. Señalan, bueno, pero es que los nicaragüenses ejercen una presión indebida sobre el sistema de salud. Usted lleva muchos años estudiando migración y trabajando con poblaciones migrantes. Sí. ¿Ejercen, sí o no, presión significativa y problemática los migrantes nicaragüenses sobre el sistema de salud? Bueno, hay evidencia en Costa Rica, en muchos lugares, Fernando. Primero que hay un dato muy importante, y es que en general las personas migrantes son personas jóvenes que requieren relativamente poco los servicios de salud, como también un costarricense, una persona costarricense joven no suele ir a los EWAI, no suele ir a las clínicas de segundo nivel, ni tampoco a los hospitales de tercer nivel del país, ¿verdad? De manera que esa, digamos, que esa lectura tenemos que matizarla. Y yo tal vez para ese matiz agregaría algo que es muy importante. Hace pocos días se divulgó un estudio auspiciado por la OCDE y por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que dice que los nicaragüenses contribuyen con el 12% del Producto Interno Bruto. Eso es un dato muy importante, porque nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué porcentaje de la población de Costa Rica, que vive en Costa Rica, es nicaragüense? Bueno, hoy puede ser el 6, el 7%. Esto basado en proyecciones de datos del último censo. Del ¿verdad? último censo del año 2011. En cambio, el PIB casi duplica la población. Es decir, que hay una mayor presencia de nicaragüenses que de costarricenses en términos de relativos o de porcentajes en la población económicamente activa. Es decir, Bueno, y ese dato también es significativo. Si contamos que la población nicaragüense es 6, 7, 8%, que son y los el datos PIB que es hay. 12, ¿verdad? Sí, y que son los datos que hay, y tomamos en cuenta, por ejemplo, los datos de criminalidad, ni la 10ª parte de las personas procesadas son nicaragüenses. Ah, sí. Entonces, ¿por qué se genera ese efecto, digamos, de que muchísima gente dice, es que todos los nicaragüenses, o sea, que es que todos los que cometen esos crímenes violentos son nicaragüenses? ¿Por qué se genera ese efecto? Yo diría que en las últimas semanas hemos tenido noticias muy tristes en donde parece que las personas imputadas son nicaragüenses. Digo imputadas porque no han sido juzgadas, ¿verdad? Y la presunción de inocencia es fundante del Estado de Derecho. Esos datos, esos casos se vuelven icónicos. Pero usted lo decía muy bien, si uno toma las tasas de homicidio doloso por 100.000 habitantes y ve que ha venido creciendo en Costa Rica, tristemente ha venido creciendo, la mayoría de las personas imputadas, la gran mayoría, son costarricenses, ¿verdad? Eso nos debe llamar a la reflexión. Yo sé que enoja, yo sé que produce frustración saber que cada día más personas pierden la vida en Costa Rica, pero tristemente tendremos que reconocer que en la inmensa mayoría son personas, las imputadas, es decir, las presuntas responsables, son personas costarricenses, ¿verdad? Claro que hay un mecanismo de defensa, Claro. que es justamente imaginar que son los otros, los forasteros, los que vienen a cometer los delitos. Algunos los han cometido, pero estadísticamente eso no es significativo. Yo creo que aquí lo importante es realmente entender que Costa Rica está viviendo un periodo muy difícil, que hay Sí. indicadores financieros muy preocupantes, ¿Cómo no? que hay un desempleo muy alto, que hay mucha inseguridad asociada sobre todo con el crimen organizado, Sí, y con el crimen organizado incluso dentro de comunidades costarricenses, es decir, Sí. lo que llamamos narcomenudeo y todo eso, sí, y que no es sencillo lograr separar las causas de una cosa y de la otra. ¿cómo no? Pero ahí es donde entra el asunto del diálogo nacional, o sea, de un debate de altura y de ideas a nivel nacional, Sí. que deberían participar los partidos políticos. No obstante, algunos partidos políticos han llamado, Carlos Avendaño, que es el jefe de fracción del Partido de Restauración Nacional, dijo que el problema migratorio es más grave que la crisis fiscal, Sí. a pesar de que la crisis fiscal tiene al borde de una crisis, de una parálisis al gobierno. Sí, sí, yo con mucho respeto diría, a propósito de esas declaraciones de don Carlos Avendaño, que ese es un muy buen ejemplo de irresponsabilidad. Es decir, el déficit fiscal es un dato duro y es un enorme reto. Yo creo que usted coincidiría conmigo que nunca hemos llegado en la búsqueda de una reforma fiscal tan lejos en los últimos 16 años, ¿verdad? Y a mí me parece que eso es muy destacable.
¿Qué está alimentando la violencia? Y el organismo de investigación judicial nos ha aportado y nos aporta datos muy reveladores. Bueno, hay dos elementos que son muy importantes. Uno, que usted decía que es los ajustes de cuentas por disputas territoriales en torno a la comercialización de sustancias ilícitas, y dos, las armas de fuego. Si nosotros pudiésemos ponerle coto al trasiego de tanta sustancia que pasa por el territorio costarricense, nosotros podríamos bajar enormemente la violencia social. Claro. Eso también pasa, y no lo perdamos de vista, con un acuerdo regional, porque sí, nosotros somos totalmente la cintura de las Américas, sí, y hay un flujo que pasa hacia los Estados Unidos, irónicamente, y eso es una discusión hoy, por ejemplo, en México, y es que mientras la mayoría de los estados de los Estados Unidos legalizan algunas sustancias, especialmente la marihuana, nosotros morimos en México y morimos en Centroamérica por ese trasiego, ¿verdad? Aquí necesitamos decisiones nacionales, pero también requerimos una política regional. Yo creo que Costa Rica tiene un prestigio muy bien ganado que tiene que capitalizar en términos de liderar acciones estratégicas, visionarias, como se dice ahora, con la luz larga, no con la luz corta, con la luz larga que nos ilumine más y que nos permita superar estos enormes retos. Yo creo que llamar al odio, llamar a la xenofobia no es la respuesta a los problemas que como sociedad tenemos hoy. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, por ejemplo, aquí muchísima gente nos dice que estamos mintiendo. Muchísima gente nos dice que estamos dando datos falsos. No lo son los datos que están disponibles. ¿Cómo no? Y mucha gente dice que, bueno, hasta traidores nos han dicho. Ah, sí. ¿Qué se hace ante eso? Bueno, una primera decisión cuando uno está enojado es tener calma, ¿no? Es decir, el enojo es un mal acompañante en la vida política, en la vida interpersonal, en la vida grupal, ¿verdad? Dos, yo creo que, si bien es cierto, alguien podría decir los datos están falseados, el censo se equivocó, las encuestas de hogares se equivocaron, otras investigaciones se han equivocado igual. A mí me parece que hay, como ustedes dicen acá en La Nación, no hay que comer cuento, ¿verdad? Ahora, el gran problema que tenemos con el tema de la xenofobia, como también lo tenemos en el tema de la homofobia, es que a veces los seres humanos tenemos reacciones tan emotivas, claro, que no aceptan ninguna evidencia en sentido contrario. Porque finalmente la xenofobia, la homofobia, el odio, el racismo, no se construyen sobre elementos racionales, sino sobre elementos emotivos. Decía el escritor... Y las emociones no aceptan datos. Claro, eso es muy grave. Sí. Decía el escritor estadounidense negro, James Baldwin, que formó parte de la lucha por los derechos civiles, en un ensayo muy bello, decía que la gente se aferra tan fervorosamente a sus odios o a sus enojos, porque si se desapareciera, tendría que confrontar su dolor. Sí, yo siento que nosotros como sociedad costarricense nos cuesta mucho reconocer que hemos perdido ciertos elementos de bienestar, de calidad de vida que antes tuvimos. Y eso duele, porque las pérdidas duelen. Claro. Y uno trata de darle una explicación a esa pérdida, a ese dolor. Y hoy lo que estamos viendo es, pero esto lo hemos visto también a lo largo de los últimos 30 años muchas veces, que es inculpar a los nicaragüenses por ese dolor que a veces significa haber perdido calidad en la educación pública, en la salud pública, la seguridad en los barrios, pero tristemente... El desorden institucional, la falta de cooperación y coordinación entre instituciones, privilegios que se hacen disfrazar de derechos. Hay mucha cosa sobre la cual tenemos que ser más autocríticos y más autocríticos en perspectiva. Y más críticos con el gobierno también. ¿Cómo no? Y de mejorar, ¿verdad? Y decir, bueno, además de la protesta tenemos que tener propuestas de cómo salir adelante. Claro. Creo que decir la migración es un problema más grande, por ejemplo, que el déficit fiscal es algo, primero, que es inexacto, que no es verdadero, y en segundo lugar es irresponsable. Claro. Bueno, muy bien, don Carlos, muchísimas gracias por toda la información y por toda la ayuda. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotros. Recordemos que parte de la vida democrática al fin y al cabo es el disenso también, pero ojalá lo hagamos dentro del marco del respeto.
En La Nación y en nación.com pueden encontrar bastante información sobre lo que ocurrió hoy, también una compilación que hicimos de las noticias falsas que han estado circulando en la sección No Coma Cuento, y también más análisis sobre lo que está ocurriendo, así como noticias sobre las acciones que está tomando o que va a tomar el gobierno con respecto a lo ocurrido hoy, pero también con respecto a la situación migratoria y la crisis de Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.